Recuerdo la fecha con exactitud porque fue el mismo día en que mi hijo Mateo cumplió 4 años. Aunque nadie en mi familia lo mencionó, estábamos en la sala de espera del Hospital Santa Inés, bajo unas luces blancas que zumbaban sin descanso, y yo tenía en las manos un papel con una cifra que no terminaba de parecerme real. El costo del tratamiento que mi hijo necesitaba para enfrentar una leucemia que los médicos habían descubierto apenas 2 semanas antes. Llamé a mi madre esa misma tarde. Le expliqué todo con la voz quebrada, le dije que mi sueldo no alcanzaba, que necesitaba ayuda solo por un tiempo. Mientras yo organizaba un préstamo, hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y después escuché la voz de mi padre, que había tomado el teléfono sin que yo lo pidiera. Lucía, entiende la situación, me dijo. Con ese tono que usaba siempre que quería sonar razonable. Tu hermano se casa en 3 meses. Ya hicimos el depósito del salón, contratamos al fotógrafo, y tu madre está organizando todo con la familia de Valentina. No es un buen momento para esto. Así llamó a la enfermedad de mi hijo. Le pregunté si hablaba en serio, si en verdad estaba comparando una boda con la vida de un niño, y mi madre, que había recuperado el teléfono, agregó algo que se me quedó grabado para siempre. No es que no te queramos, hija. Pero hay que pensar en lo que la gente va a decir. Imagínate que cancelamos algo de la boda para esto. ¿Qué va a pensar la familia de Valentina de nosotros? La familia de Valentina, gente que yo nunca había visto en persona, dueños de una cadena de farmacias en el norte del país, apellido conocido en las páginas de sociales. Eso pesaba más que la salud de mi hijo. No discutí, no grité, colgué el teléfono y me quedé mirando la pared blanca del pasillo del hospital, con Mateo dormido en mis brazos, respirando despacio, ajeno por completo a la conversación que acababa de decidir, sin que lo supiera, una distancia que duraría mucho más de lo que yo imaginaba esa noche. Mi hermano Andrés, cuando se enteró por mi madre de lo que yo había pedido, me escribió un mensaje que tampoco olvidé. Lucía, sé que es difícil, pero entiende que esto es importante para la familia. Valentina y yo llevamos meses planeando todo. No quiero que esto se convierta en un drama. Mi hijo enfermo era, para mi hermano menor, un drama que amenazaba su boda. No le respondí. Esa noche busqué otras opciones. Hablé con el banco, pedí un crédito que tardaría semanas en aprobarse. Hablé con la trabajadora social del hospital, que me explicó que existían programas de apoyo pero que los cupos eran limitados y la lista de espera larga. Until that night the only certainty was that nadie en mi familia iba a moverse un centímetro por nosotros. Trabajaba entonces, y sigo trabajando, en una firma de consultoría y auditoría llamada Veriden Group, especializada en evaluación de calidad y cumplimiento normativo para instituciones de salud, seguros y finanzas. Llevaba 11 años allí, desde que terminé mi maestría en gestión de riesgos y cumplimiento, y había ido subiendo de puesto de forma silenciosa, sin que en mi familia nadie prestara demasiada atención a lo que yo hacía. Para ellos yo era, simplemente, la que trabajaba en oficinas, la que no tenía un negocio propio como mi padre, la que no se había casado con alguien de apellido conocido como mi hermano estaba a punto de hacer. Mi padre, dueño de una clínica privada de mediano tamaño llamada Clínica San Rafael, siempre decía en las reuniones familiares que yo era buena empleada, en un tono que sonaba a consuelo más que a elogio. Como si trabajar para otros fuera una versión disminuida de tener éxito. Nunca le mentí sobre mi cargo, nunca exageré ni inventé nada, simplemente. Nunca corregí la idea que ellos tenían de que yo hacía un trabajo de oficina sin mayor relevancia, porque corregirla habría significado entrar en una conversación que, intuía, no les iba a interesar de verdad. Ellos preguntaban por cortesía, y yo respondía con frases breves. Y la conversación volvía rápido hacia el negocio de mi padre o hacia los planes de la boda de Andrés. Conseguí el préstamo bancario 3 semanas después de esa llamada, con un interés que me costaría pagar durante años, y con la ayuda de 2 amigas que me prestaron dinero sin pedir nada a cambio, además de un bono que adelanté de mi trabajo gracias a una conversación franca con mi jefa directa, Renata Ibarra, directora regional de Veriden Group, que llevaba años observando mi trabajo y que, cuando le expliqué la situación, simplemente dijo: «Vamos a resolverlo, Lucía, no te preocupes por el papeleo ahora». Esa frase, dicha por una persona que no tenía ninguna obligación conmigo más allá de lo profesional, contrastó de una manera que aún hoy me cuesta describir con la indiferencia de mis propios padres. El tratamiento de Mateo comenzó. Fueron meses de quimioterapia, de noches en hospitales, de un cansancio que se metía en los huesos, de aprender a sonreírle a mi hijo aunque por dentro yo sintiera que el suelo se movía. Mi familia llamaba de vez en cuando, preguntaba cómo estaba él. Niño con la misma cortesía con la que se pregunta por el clima, y después volvía a hablar de la boda. Mi madre me mandó, en un momento, un mensaje preguntando si podía ayudarla a elegir entre 2 modelos de vajilla para el banquete. Lo leí sentada en una silla de plástico del hospital, mientras esperaba que terminara una transfusión, y no respondí.
Mateo mejoró, lentamente, con esa lentitud que tiene la medicina cuando funciona de verdad y no en una película. Hubo una recaída a mitad de camino que me hizo temer lo peor. Una noche en terapia intensiva que no le contaré a nadie con detalle porque hay cosas que prefiero guardarme, y después, hacia el final de ese año, una remisión que los médicos calificaron de estable y favorable. Para entonces yo ya era otra persona, no de una manera dramática ni visible para quien me mirara desde afuera. Seguía yendo a trabajar, seguía vistiendo los mismos trajes sobrios, seguía siendo cortés en las reuniones familiares a las que aún, por costumbre y por Mateo, que quería ver a sus abuelos, seguía asistiendo, pero algo se había cerrado dentro de mí, una puerta que no hacía ruido al cerrarse pero que ya no se volvería a abrir de la misma manera. Dejé de pedirles nada. Dejé de buscar su aprobación en cada decisión. Empecé, sin decírselo a nadie, a dedicar mis fines de semana libres a un proyecto personal, un fondo de apoyo para familias con niños en tratamiento oncológico, que llamé Fundación Raíz, financiado en sus primeros meses con mis propios ahorros y con donaciones pequeñas de amigos y colegas. No era un gesto de venganza ni de exhibición, era, simplemente, lo que hubiera querido tener cuando llamé a mi madre esa noche y no encontré nada del otro lado. En el trabajo, mi carrera siguió un curso que pocos en mi familia entendían del todo, porque nunca pregunté lo suficiente para que se interesaran y nunca expliqué lo suficiente para que lo notaran. Fui ascendida a gerente senior de auditoría de cumplimiento clínico, lo que significaba que mi firma me asignaba la revisión de instituciones de salud que solicitaban certificaciones de calidad, acreditaciones ante aseguradoras o renovaciones de contratos con redes de seguros médicos. Era un trabajo técnico, exigente, que requería revisar protocolos, historiales, indicadores de seguridad del paciente, manejo de fondos, conflictos de interés en las juntas directivas, cumplimiento de normativas sanitarias, un trabajo invisible para quien no estuviera en el sector, pero decisivo para las instituciones que dependían de esas certificaciones para mantener contratos millonarios con aseguradoras y para sostener su reputación frente a pacientes y reguladores. Mi padre, en una cena familiar de esos meses, le preguntó a Andrés cómo iba el negocio de la clínica, con genuino interés, y después se giró hacia mí y me preguntó, casi como un gesto de cortesía obligada, ¿qué tal el trabajo, Lucía? Y yo respondí lo mismo que respondía siempre. Bien, gracias, ocupada con unas auditorías. Nadie preguntó cuáles auditorías. Nadie preguntó para quién. Pasó casi un año exacto desde aquella llamada cuando recibí, en mi correo corporativo, una notificación que en cualquier otro contexto habría sido apenas un trámite más. Veriden Group había sido contratada por la Asociación Nacional de Aseguradoras de Salud para realizar la auditoría anual de cumplimiento y calidad de un grupo de clínicas privadas que aspiraban a renovar su acreditación dentro de la red preferente de cobertura, un estatus que permitía a esas clínicas recibir pacientes con seguros de las principales compañías del país y que representaba, para cualquier clínica mediana, la diferencia entre crecer o quedarse estancada. Entre la lista de instituciones a evaluar ese trimestre estaba la Clínica San Rafael, la clínica de mi padre. Sentí, al leer el nombre en la pantalla, una sensación extraña, no de triunfo ni de anticipación, sino de una especie de vértigo frío, como cuando uno se da cuenta de que dos líneas que parecían no tener relación están a punto de cruzarse. Lo primero que hice fue lo que cualquier auditor responsable debía hacer: revisar el protocolo de asignación de casos para verificar si existía algún conflicto de interés que me obligara a recusarme. El protocolo de Veriden Group establecía que un auditor debía declarar cualquier relación personal, financiera o familiar con la institución evaluada, y que en esos casos el caso se reasignaba automáticamente a otro equipo. Llamé a Renata esa misma tarde y le dije, sin rodeos, que la Clínica San Rafael era propiedad de mi padre, y que por lo tanto no podía participar en esa auditoría. Renata me escuchó, tomó nota, y me dijo algo que en ese momento no le di mayor peso pero que recordaría después con claridad. La firma respeta tu decisión de recusarte, Lucía, eso habla bien de ti, pero quiero que sepas que vamos a asignar el caso a Marco F. Aguilar y a su equipo, que son rigurosos, y que el resultado va a ser el que tenga que ser. Independientemente de quién lo firme, no esperes que esto desaparezca solo porque tú no estés en la sala. Me recusé, en efecto, formalmente, por escrito, con fecha y firma, un documento que más adelante resultaría decisivo, aunque en ese momento yo no lo sabía. Marco Aguilar era un auditor con 15 años de experiencia, conocido en el sector por ser metódico hasta el extremo y completamente inmune a la simpatía o la presión. Lo había visto trabajar antes en otros casos, y sabía que no dejaba pasar nada. No porque buscara castigar a nadie, sino porque entendía su trabajo como una responsabilidad hacia los pacientes que en algún momento iban a confiar su salud a esas instituciones. Si la Clínica San Rafael tenía algo que ocultar, Marco lo iba a encontrar, con o sin mí en la sala.
Lo que ocurrió después no lo supe de inmediato, porque me había apartado deliberadamente del caso y no tenía acceso a los reportes internos de un equipo que no era el mío. Me enteré, en cambio, por la vía habitual. Por mi madre, que me llamó un viernes por la noche con una voz tensa que no era la de siempre. Lucía, me dijo, tu padre está muy preocupado. Hay unos auditores en la clínica haciendo preguntas raras, revisando todo, hasta los contratos de los médicos, y parece que algo no está bien. Con los números de un convenio con una aseguradora, tú trabajas en eso, ¿no? ¿Tú sabes algo? Le dije la verdad, porque nunca le mentí a nadie en mi familia, aunque tampoco me molesté en aclarar detalles que no me pedían. Le dije que sí, que trabajaba en el sector de auditorías de salud, que conocía el tipo de procesos que estaban describiendo, pero que yo no tenía ningún vínculo con esa auditoría en particular, lo cual era completamente cierto. No le dije que la auditoría era de mi propia firma, no me lo preguntó, y yo no tenía obligación de adivinar la pregunta correcta por ella. Los meses siguientes trajeron lo que en el sector llamamos, con cierta frialdad profesional, hallazgos. Marco Aguilar y su equipo encontraron, según me contó después la propia Renata en una reunión interna donde se discutió el caso de forma general sin entrar en detalles confidenciales, una serie de irregularidades que iban más allá de errores administrativos menores. Había facturación duplicada en varios procedimientos cubiertos por el convenio con la aseguradora principal de la clínica. Había un conflicto de interés no declarado. La clínica derivaba sistemáticamente ciertos estudios de laboratorio a una empresa de análisis clínicos cuyo principal accionista resultaba ser, según el registro mercantil, mi propio hermano Andrés, que había constituido esa empresa apenas un año antes con dinero que, según comentarios que circulaban en la familia sin que nadie los dijera en voz muy alta, había salido de un préstamo personal de mi padre. Había, además, un patrón de sobrefacturación en exámenes que no parecían clínicamente justificados, lo que la auditoría calificó como una señal de alerta que requería revisión adicional por parte de la aseguradora. Nada de eso lo inventó nadie, y nada de eso lo exagero al contarlo, aunque entiendo lo fácil que sería, narrando esta historia, deslizarse hacia la exageración. No fue una conspiración orquestada por mí, fue, simplemente, lo que había debajo de la superficie de una clínica que durante años había presumido de excelencia ante la familia y ante la sociedad de la ciudad, sin que nadie, hasta ese momento, se hubiera tomado el trabajo de mirar con el rigor que un auditor externo aplica por oficio. Cuando mi padre recibió el informe preliminar de la auditoría, llamó a Renata Ibarra directamente, algo inusual porque normalmente las comunicaciones pasaban por canales formales con el equipo asignado. Lo supe porque Renata me lo contó después. Con esa mezcla de profesionalismo y algo de incomodidad que tienen las personas cuando van a contarte algo que involucra a tu familia, tu padre llamó preguntando si yo conocía a una auditora llamada Lucía, con tu apellido, y preguntó directamente si tú habías tenido algo que ver con la auditoría de su clínica. Le dije la verdad, que tú te habías recusado formalmente desde el primer día, por escrito, exactamente como exige el protocolo, y que el caso lo había llevado un equipo completamente distinto al tuyo, con resultados que se sostienen en evidencia documental, no en opiniones de ningún auditor en particular. Le dije, además, que entendía su preocupación, pero que el trabajo de Veriden Group no se presta a influencias personales, y que cualquier apelación debía hacerse por los canales formales de revisión, no por llamadas privadas a la dirección. Esa fue, según supe después, la primera vez que mi padre comprendió que yo no era simplemente una empleada de oficina, sino alguien con un cargo lo suficientemente relevante como para que el director de la firma supiera quién era yo de memoria. No fue una revelación dramática, no hubo una escena de cine donde todos se enteraran de golpe. Fue más bien una grieta que empezó a abrirse despacio, una pregunta que mi padre se hizo a sí mismo y que tardó semanas en formular en voz alta. La aseguradora, basada en el informe de Marco Aguilar, suspendió temporalmente el convenio preferente con la Clínica San Rafael mientras se resolvían las irregularidades detectadas, lo que significaba, en términos prácticos, que la clínica perdía de la noche a la mañana el acceso a una parte significativa de sus pacientes asegurados. Justo el segmento que representaba el mayor volumen de ingresos, mi padre empezó a recibir llamadas de proveedores preocupados, de médicos que trabajaban con él y que temían por su estabilidad laboral, de la junta directiva de la clínica, compuesta en su mayoría por inversionistas locales que habían puesto dinero confiando en la reputación de la institución. Fue en ese contexto que recibí, un domingo por la tarde, una llamada de mi madre pidiéndome que fuera a la casa familiar a hablar, porque tu padre quiere conversar contigo, dijo, en un tono que no había escuchado antes, más cercano a la súplica que a la autoridad. Fui, llevé a Mateo, que para entonces tenía 5 años y ya corría por la casa de mis padres con una energía que, meses atrás, en los peores momentos del tratamiento, yo no había estado segura de volver a ver.
Mi padre me recibió en su estudio, un cuarto con estanterías llenas de diplomas y fotografías de la clínica en distintas etapas de su construcción, símbolos de algo que la había construido con esfuerzo real. Eso nunca lo negué ni lo negaré, aunque ese esfuerzo no lo eximiera de lo que había decidido ignorar después. Me preguntó, sin preámbulos, si yo había tenido algo que ver con la auditoría. Le repetí lo mismo que le había dicho a mi madre meses atrás, que trabajaba en el sector, que conocía los procesos, pero que esa auditoría específica la había llevado otro equipo, y que yo me había recusado formalmente desde el primer momento, con un documento firmado que podía mostrarle si lo necesitaba. Eso es muy conveniente, me dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Te recusas, pero seguro que les dijiste algo a tus jefes, seguro que le soplaste algo sobre Andrés. Sobre el laboratorio. Esto es venganza, Lucía, es por lo del año pasado, ¿verdad? Por lo del dinero que no te dimos. Le respondí con la calma que había aprendido, no esa noche, sino en los meses de hospital, en las noches de quimioterapia, en las reuniones bancarias donde tuve que explicar mi situación financiera a desconocidos sin que la voz me temblara. Le dije que entendía que para él fuera más fácil pensar en una venganza que en la posibilidad de que su propia clínica hubiera cometido irregularidades reales, documentadas, verificables por cualquier auditor externo que revisara los mismos papeles. Le dije que yo no había hablado con Marco Aguilar ni con su equipo en ningún momento sobre el caso, que mi recusación estaba firmada y fechada antes de que el equipo empezara siquiera a revisar el primer documento, y que si quería cuestionar los hallazgos, el camino correcto era una apelación formal ante el comité de revisión de la aseguradora. No una conversación en su estudio acusándome a mí. Eso no es lo que te pregunté, levantó la voz. Te pregunté si esto es venganza, le dije que no, con la misma calma, y le dije algo más. Algo que llevaba meses guardando sin saber cuándo lo diría. Le dije que la venganza hubiera sido fácil. Papá, que si yo hubiera querido vengarme, no habría necesitado ninguna auditoría. Me habría bastado con dejar que tú y mamá vivieran sabiendo que su nieto estuvo a punto de no superar una enfermedad mientras ustedes elegían vajillas para una boda. Eso hubiera sido una venganza de verdad, y nunca la usé. Lo que pasó con tu clínica no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con decisiones que tú tomaste, con contratos que tú firmaste, con un laboratorio que le diste a Andrés sin preguntar si era ético, y con años en los que nadie en esta familia se preocupó por mirar de cerca lo que pasaba debajo de la superficie, porque mientras la imagen estuviera bien, nadie hacía preguntas. Mi padre se quedó en silencio un momento que se sintió largo. Después, en lugar de calmarse, perdió el control de una manera que nunca antes le había visto. Golpeó el escritorio con la mano abierta y dijo que yo había estado esperando este momento, que siempre había sido la hija resentida, la que nunca entendió los sacrificios que le había hecho, la que ahora, con su trabajito de oficina, como lo llamó otra vez, se creía superior a toda la familia. Le dejé hablar, no levanté la voz ni una sola vez. Cuando terminó, le dije que no era mi trabajo defender la reputación de su clínica, que mi trabajo, en mi firma, consistía en sostener estándares que protegían a pacientes reales, personas que confiaban su salud a instituciones como la suya, y que si esos estándares ponían en evidencia algo que él había decidido no mirar durante años, eso no era venganza. Era simplemente la consecuencia de no haber sido cuidadoso cuando tuvo la oportunidad de serlo. Le dije, también, que entendía que para él fuera más cómodo creer que yo había orquestado todo esto desde las sombras, porque esa historia le permitía seguir siendo la víctima, en lugar de hacerse la pregunta que de verdad importaba. Porque, cuando su nieto estuvo enfermo, lo primero que pensó fue en una boda y en lo que diría la familia de Valentina. Salí de ese estudio sin que hubiéramos llegado a ningún acuerdo, sin gritos de mi parte, sin lágrimas tampoco, aunque por dentro algo me temblaba de una manera que solo reconocí horas después, ya en mi casa, cuando finalmente me permití sentir el peso completo de esa conversación. No fue fácil, quiero ser honesta en esto. Mantener la calma no significó no sentir nada. Sentí rabia, sentí tristeza, sentí, sobre todo, una especie de duelo extraño por una relación que durante años había sido desigual sin que yo terminara de nombrarlo así, y que ahora se mostraba, por fin, con toda su forma verdadera. Las semanas siguientes trajeron lo que en el lenguaje técnico de mi profesión llamamos consecuencias en cascada. La aseguradora, al no recibir una apelación con evidencia que contradijera los hallazgos de Marco Aguilar, decidió no renovar el convenio preferente con la Clínica San Rafael, otras dos aseguradoras menores. Al revisar el caso público dentro del gremio, decidieron iniciar sus propias revisiones, lo que en el sector se conoce como efecto de contagio reputacional. Una vez que una institución pierde una certificación importante, las demás empiezan a preguntarse qué se les pudo haber escapado a ellas también. Dos médicos importantes, preocupados por su propia reputación profesional,
decidieron retirarse de la clínica y llevarse a sus pacientes a otras instituciones. La junta directiva, los mismos inversionistas que habían confiado en la gestión de mi padre durante años, exigió una auditoría externa independiente, contratada esta vez no por la aseguradora sino por ellos mismos, para entender el alcance real del problema antes de decidir si continuaban respaldando la clínica. Mi hermano Andrés, cuyo laboratorio de análisis clínicos quedó señalado en los informes como un conflicto de interés no declarado, tuvo que cerrar esa empresa apenas 18 meses después de haberla fundado, y enfrentó, además, preguntas serias de la familia de su esposa, la misma familia de apellido conocido cuya opinión había pesado tanto un año atrás. La boda, para entonces, ya se había celebrado, pero el matrimonio empezó a tambalear bajo el peso de rumores en los círculos sociales donde Valentina y su familia se movían, rumores sobre irregularidades, sobre nepotismo, sobre una clínica que ya no era sinónimo de prestigio sino de sospecha. Quiero detenerme aquí un momento, porque es importante decir con claridad lo que no hice. No filtré información a la prensa, no hablé con nadie de la familia de Valentina, no le conté a ningún colega sobre lo que pasaba en mi familia más allá de lo estrictamente necesario para mi recusación formal. No me corresponde defenderme más de lo necesario. Aunque siento la tentación de jurarlo demasiado, lo diré simple. No hice nada distinto de lo que hubiera hecho con cualquier otro caso que involucrara un conflicto de interés personal. Me recusé, dejé que el proceso siguiera su curso con otro equipo, y seguí con mi trabajo y con mi vida. Las consecuencias que cayeron sobre la Clínica San Rafael no fueron mi obra, fueron la obra de años de decisiones que mi padre y mi hermano tomaron sin que nadie, dentro de la familia, se atreviera a cuestionarlas. Porque cuestionar significaba poner en duda la imagen de éxito que sostenía a toda la familia ante la sociedad. Mi madre me visitó, sola, sin avisar, un mes después de aquella conversación en el estudio de mi padre. Llegó a mi departamento, un lugar que ella nunca había considerado lo suficientemente grande ni lo suficientemente elegante para recibir visitas importantes, y se sentó en mi sala con una expresión que no le había visto antes. Cansada, envejecida de una manera que no era solo física, me dijo que tu padre no duerme bien, que la clínica está en números rojos, que puede que tengan que vender parte del edificio, que la gente en el club ya no la saluda igual, que se enteró por una amiga que en las cenas se habla de la familia como ejemplo de lo que no se debe hacer en una clínica privada, y entonces me preguntó algo que no esperaba. ¿De verdad tienes un cargo tan importante en esa empresa, Lucía? Le pregunté por qué quería saberlo justo ahora, y ella, con una honestidad que rara vez mostraba, me dijo: porque Renata Ibarra, la directora de tu firma, salió hace poco en una revista de negocios hablando de las mujeres líderes del sector financiero, y mencionó tu nombre como una de las gerentes más respetadas del país en auditoría de salud, y yo no lo sabía, Lucía. No sabía que mi propia hija era eso. Siempre pensé que eras una empleada más. Le dije la verdad, otra vez, sin reproches innecesarios pero sin suavizar nada tampoco. Le dije que llevaba 11 años en esa firma, que había llegado a ese puesto después de maestrías, certificaciones internacionales, casos difíciles resueltos uno por uno, noches estudiando mientras Mateo dormía. Sacrificios que nadie en la familia había presenciado porque nadie había preguntado lo suficiente para verlos. Le dije que nunca le mentí sobre nada de eso, que si alguna vez asumieron que mi trabajo era menor, fue porque ellos decidieron no preguntar, no porque yo decidiera ocultarlo. Mi madre se quedó callada un momento y después dijo algo que sonó más a confesión que a disculpa. Siempre medimos el cariño según lo que cada uno lograba mostrar. Lucía, Andrés con su boda, con su yerno, con la farmacia familiar de Valentina, tu padre con la clínica, y tú, que nunca exhibías nada, terminaste pareciendo la que menos tenía, cuando quizás eras la que más tenía guardado. Le respondí que eso era exactamente el problema, que el cariño en esta familia siempre estuvo condicionado a lo que se podía mostrar hacia afuera, y que cuando mi hijo estuvo enfermo, lo único que importó fue que esa enfermedad no se viera, no se mencionara, no interrumpiera la fotografía perfecta que estaban construyendo para la boda. No fue una conversación de reconciliación. Quiero ser clara en esto porque sé que muchas historias terminan con un abrazo y lágrimas compartidas, y la mía no terminó así, al menos no esa tarde. Mi madre me preguntó si podíamos intentar arreglar las cosas, si podía empezar a estar más presente, ver más a Mateo, conocer mejor mi trabajo. Le dije que no la iba a alejar, que Mateo merecía tener abuelos presentes si esos abuelos estaban dispuestos a estar presentes de verdad, pero que yo necesitaba tiempo, que no iba a fingir que un año de silencio y desprecio se borraba con una visita y una confesión tardía. Le dije que la puerta no estaba cerrada, pero que tampoco estaba completamente abierta, y que eso dependía de lo que ella y mi padre hicieran de ahí en adelante, no de lo que yo dijera esa tarde para hacerla sentir mejor. Mi padre nunca llegó a pedirme disculpas en esa misma visita, tardó casi 3 meses más.
después de que la Clínica San Rafael cerrara un acuerdo de venta parcial con un grupo hospitalario más grande que absorbió la operación, manteniendo a mi padre en un cargo administrativo de menor relevancia. Ya sin el control que había tenido durante 20 años sobre la institución que él mismo había fundado, vino a buscarme un sábado, sin avisar, encontró a Mateo jugando en el parque cerca de mi casa, y se sentó a mi lado en un banco sin decir nada por varios minutos. Después dijo, mirando hacia el parque y no hacia mí, que había hablado con Marco Aguilar, el auditor, porque había decidido, finalmente, revisar él mismo los informes completos en lugar de solo defenderse de ellos, y que entendía, ahora, que los hallazgos eran reales, que el laboratorio de Andrés nunca debió existir bajo esas condiciones, que él mismo había firmado contratos sin revisarlos con el cuidado que un dueño de clínica debía tener. Dijo que lo lamentaba, no solo por la clínica, dijo que lamentaba la llamada de hace un año, que recordaba cada palabra que había dicho esa noche, que se había repetido a sí mismo durante meses que había hecho lo correcto pensando la familia, hasta que la propia familia empezó a desmoronarse por razones que no tenían nada que ver conmigo. Y entonces tuvo que preguntarse qué clase de prioridades había tenido realmente. No le dije que estaba todo bien, no le ofrecí el alivio inmediato de una reconciliación completa, porque no lo sentía todavía, y porque entendí, en ese banco de parque, que ofrecer ese alivio demasiado rápido hubiera sido, de alguna manera, traicionar lo que había vivido durante ese año. Le dije que agradecía que lo dijera, que entendía que llegar a esa conclusión le había costado, pero que las disculpas no borraban el tiempo en que Mateo estuvo enfermo y nadie de la familia apareció, y que reconstruir una relación de confianza tomaría más que una tarde en un parque. Le dije que Mateo podía seguir viéndolo, porque un niño no tenía por qué pagar las decisiones de los adultos, pero que entre él y yo, la relación tendría que reconstruirse despacio, con acciones sostenidas en el tiempo, no con palabras de un solo día. Pasaron los años, y no voy a fingir que todo se resolvió de manera limpia o perfecta. Mi padre, ya sin la clínica bajo su control completo, encontró cierta paz trabajando como asesor médico para el grupo hospitalario que absorbió San Rafael, un puesto más modesto que aceptó, según me dijo después, con una humildad que antes no tenía. Andrés se divorció de Valentina 2 años después de la boda, en circunstancias que no me corresponde detallar porque pertenecen a su vida, aunque sé que la pérdida del laboratorio y la sombra que dejó sobre su reputación profesional tuvieron algo que ver. Mi madre sí cumplió, en parte, lo que prometió aquella tarde en mi sala. Empezó a llamar más seguido, a preguntar por Mateo con interés real, a acompañarme, sin que yo lo pidiera. Algunas citas médicas de control que el niño todavía tenía cada 6 meses como parte del seguimiento post-tratamiento. No se convirtió de la noche a la mañana en la madre que yo hubiera querido tener durante esa crisis. Pero construyó, con paciencia, algo distinto a lo que había antes, algo que yo permití crecer despacio, sin apurarlo y sin cerrarle la puerta del todo. En mi trabajo, los años trajeron lo que años de esfuerzo suelen traer cuando uno se mantiene firme en sus estándares incluso cuando es incómodo, incluso cuando involucra a la propia familia. Fui nombrada directora nacional de auditoría de cumplimiento clínico en Veriden Group, un cargo que supervisaba equipos en 5 países, y que me dio la oportunidad de diseñar, junto con Renata, un programa de mentoría interno para auditores jóvenes que entraban a la firma sin la experiencia necesaria para enfrentar casos delicados, casos donde la presión de clientes poderosos o de conexiones personales podía tentar a cualquiera a mirar hacia otro lado. Pensé mucho, diseñando ese programa, en Marco Aguilar, en su rigor silencioso, en la manera en que nunca preguntó nada sobre mi vida personal mientras hacía su trabajo, simplemente lo hizo bien, con la misma vara para todos. Pensé también, no lo voy a negar, en la versión de mí misma que llamó a su madre esa noche del hospital y no encontró nada del otro lado, y en lo que hubiera significado tener, en ese momento, a alguien dispuesto a sostenerla sin condiciones. La Fundación Raíz, que comencé casi en secreto con mis ahorros durante el tratamiento de Mateo, creció más de lo que jamás imaginé. Lo que empezó como un fondo pequeño para ayudar a familias con niños en tratamiento oncológico se convirtió, con los años, en una organización que trabajaba con 4 hospitales de la ciudad, ofreciendo apoyo financiero de emergencia, acompañamiento psicológico para padres, y un programa de mentoría profesional para madres y padres que, como yo en su momento, tenían que sostener una carrera mientras cuidaban a un hijo enfermo, sin perder por ello las oportunidades de crecimiento que merecían. Hace poco, en una reunión de la fundación, conocí a una joven llamada Daniela, contadora de profesión, madre soltera de un niño con una condición cardíaca compleja, que me contó, casi disculpándose, que su propia familia le había dicho cosas parecidas a las que yo escuché alguna vez, que no era el momento, que había otras prioridades, que debía entenderla situación. Le dije lo que hubiera querido que alguien me dijera a mí entonces.
que su valor como profesional y como madre no dependía de que su familia decidiera reconocerlo, que podía construir su propio camino aunque nadie aplaudiera desde la primera fila, y que la dignidad de seguir adelante, con o sin esa aprobación, era, en sí misma, una forma de éxito que nadie le podía quitar. Esa tarde, después de hablar con Daniela, caminé hasta el área de juegos del hospital donde la fundación tenía instalado un pequeño rincón de lectura para los niños en tratamiento. Un proyecto que había impulsado el año anterior junto con un equipo de voluntarios jóvenes que ahora yo coordinaba con el mismo cuidado con el que antes coordinaba auditorías, Mateo, que ya tenía 10 años y acompañaba algunos fines de semana las actividades de la fundación porque decía que quería ayudar a otros niños como le había sido ayudado. Estaba sentado en el suelo leyéndole un cuento a una niña más pequeña que esperaba su turno para una sesión de quimioterapia. Lo miré desde la puerta un momento, sin interrumpir, y pensé que esa imagen, esa escena tan simple, valía más que cualquier disculpa tardía, que cualquier título profesional, que cualquier auditoría que alguna vez hubiera firmado. No necesitaba la aprobación de nadie para saber que estaba construyendo, despacio, con los años, algo que tenía sentido. No había vengado nada, solo había seguido haciendo, con integridad, lo que siempre supe hacer, y había dejado que las consecuencias de eso cayeran donde tenían que caer, sin empujarlas, sin desearlas con rencor, simplemente sin protegerlas tampoco. Mi familia, con el tiempo, encontró su propio equilibrio, distinto al que tenían antes, más honesto quizás. Aunque nunca volvió a ser exactamente lo que era, y yo aprendí, en ese proceso largo y silencioso, que la dignidad no se mide por cuanto perdona uno, ni por cuanto castiga, sino por la firmeza tranquila con la que uno sigue construyendo su vida, aun cuando los que debían sostenerte desde el principio decidieron no hacerlo a tiempo.